Bueno, mis queridos amigos, con nosotros Antonio Ecarri. Antonio, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Encantado en saludarte a ti y a todo el público. Bueno, has estado muy activo con el tema del Esequibo, pero muy activo. Te he visto, te he leído con mucha atención. Bueno, y se ha dado la reunión entre se va a dar, por lo menos se acordó la reunión entre ambos presidentes, el señor presidente de Guyana y el presidente Maduro, en el territorio de estas islas del Caribe, nuestras queridas islas caribeñas, donde el señor Franco Calves va a servir de una especie de árbitro. Coméntame un poco cómo estás observando esto, a lo que tanto le ha prestado atención tú, el que se lograra esa reunión, a que el señor ha dicho que él no va a cambiar su actitud frente a la Corte Penal Internacional. Me refiero al presidente de Guyana. Bueno, recuerda que yo le creo a Irfan Ali lo que le podemos creer a cualquier PRAN de cualquiera de las cárceles esta venezolana. Este señor, no podemos olvidar que concedió contratos petroleros no solamente en los mares correspondientes a la proyección del Esequibo, sino también nuestra fachada atlántica, es decir, en el mar del Delta Macuro. Es decir, lo que ha venido haciendo Irfan Ali son actos delincuenciales contra Venezuela. Y eso se llama estafa. Es decir, si tú agarras allá, Juan Carlos, y agarras la casa de al lado tuya, que es de tu vecino, y llegas y comienzas a alquilar los puestos de estacionamiento, ¿qué crees tú que se llama eso? Eso se llama estafa. Entonces, lo que ha venido ocurriendo con Guyana es que ha venido estafando a Venezuela. Entonces, por primera vez, el gobierno comenzó a dar pasos, los primeros pasos en la reclamación. Ojalá no se enfríen, que es lo que yo espero y aspiro que pase. Por eso hoy yo tomaba unas palabras del presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos, que él hablaba que la diplomacia se trataba de hablar suave pero llevando un garrote. Y yo creo que en este caso Nicolás Maduro tiene que ir a hablar suave pero llevándose el garrote, porque tenemos que defender lo que es nuestro. Nos han venido robando en la cara, nos han venido malandreando. Ahora, la credibilidad del señor Irfan Ali es terrible, del presidente Guyana, porque además, déjame decirte, antes dijo que él no se iba a sentar nunca a discutir con nadie, y ahora resulta que acepta la invitación. Ahora vamos a ver con qué va a salir. Antes dijo que él no se sentaba, ahora sí se sienta. Ahora dice que él va a ir a hablar, yo no sé de qué será, yo no sé si va a hablar de la nueva canción de María Carey o no sé de qué, o de alguna gaita zuliana, porque lo que tenemos que hablar nosotros es del Esequibo. Claro, ahora fíjate tú, el acuerdo de Ginebra indica una solución satisfactoria para ambas partes y amistosa. ¿Cómo interpretas tú una solución satisfactoria? Porque de eso nadie se ha atrevido a hablar. ¿Qué es una solución satisfactoria para ambas partes? Bueno, algo que además que lleve el consenso de ambas partes. Que esa es la esencia del acuerdo de Ginebra, es que los dos estemos de acuerdo. Y los dos estar de acuerdo, bueno, hay muchos métodos para ponernos de acuerdo y pueden haber miles de opciones de ponernos de acuerdo, pero estamos en pleno proceso de negociación en este momento. Sería además muy irresponsable de mi parte decirte que le cediera tal cosa o le cediera otra, pero lo que sí es que está claro cuál es el mecanismo para obtener ese resultado. No va a ser a través de la Corte Internacional de Justicia, porque déjame decirte que este criterio de desconocer a la Corte Internacional de Justicia no es que se me ocurrió a mí, ni se le ocurrió tampoco a este gobierno. Eso viene desde 1945, cuando el presidente Isaías Medina Angarita se reunió, en 1944 el presidente Medina se reúne con uno de los árbitros muy ancianos ya del laudo de 1899, que fue el señor Malet Prevost. Y Malet Prevost le dijo al presidente Medina en Nueva York, le dijo, no se le ocurra nunca entregar a un tribunal internacional las disputas territoriales de Venezuela, porque cualquier metro de Venezuela significa petróleo, significa gas, significa oro, significa diamantes, significa una cantidad de cosas y siempre van a estar metidos los grandes intereses internacionales. Y cumpliendo ese consejo de Malet Prevost, el presidente Medina le ordena al embajador Diógenes Escalante que tal cual la historia fue así como si fuera la novela de las cuatro, pero le ordenó a
al embajador entonces, al Escalante. embajador Diógenes Escalante, le ordena: no vamos a suscribir en los estatutos de la Corte. Y ese mismo criterio, Juan Carlos, se viene repitiendo constantemente desde 1944-45. Y luego en el 48, Rómulo Betancourt en Bogotá, actuando como embajador del presidente gallego, también lo hace. Es decir, nosotros los venezolanos no aceptamos a la Corte Internacional de Justicia como el mecanismo para solventar el conflicto. Entonces, necesito que te quedes conmigo un segmento más, por favor, Antonio. Y te dejo esta pregunta. Si Venezuela jamás suscribió el estatuto de la Corte, o sea, nosotros no reconocemos ese tribunal. La pregunta es, uno, no se suscribió solo para el tema del Esequibo, porque uno se extraña ver cómo la vicepresidenta va y declara en la Corte. Entonces, o la reconoce o no la reconoce. Uno. Dos, Venezuela no está obligada, pero ¿por qué entonces el secretario general de las Naciones Unidas sí nos llevó a la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué fue lo que privó en la decisión del secretario general? Al momento, mis queridos amigos, regresamos con Antonio Ecar.